Hace poco han sacado al aire unas cifras que asustan porque siempre lo que se intenta es que los niveles de anemia, de nutrición, pues en los niños vaya disminuyendo, ¿no? La extrema pobreza se va reduciendo, entonces uno entiende que la anemia y la desnutrición también, pero no, ha aumentado un poquito. Y no podemos dejar que ese poquito siga avanzando. Estamos aquí con Milagros Aburto, es un gusto hablar con ella, como siempre, y nos trae un poco la solución para las casas. Sí, yo feliz también de estar con ustedes y esta cosa tan controversial, ¿no? Estamos mejorando en términos de pobreza, pero estamos cayendo todavía en temas de anemia. Pero hay que comprender una cosa, lo que no significa justificar que la deficiencia de hierro es un tema del mundo. O sea, no es que sea de países pobres, sino de países pobres, de países ricos en vías de desarrollo. O sea, la anemia por deficiencia de hierro es un tema que a todos, no tiene sexo, ni color, ni raza, ni sistema económico, nada. A todos nos puede atacar. ¿Por qué no consumen hierro? ¿Qué pasa? ¿Por qué ese déficit? Lo que pasa es que ocurre por varias razones, y es que en países como el nuestro la anemia coexiste no solamente por el tema que no como suficiente hierro en los alimentos, sino coexiste con el tema de la desnutrición, de enfermedades como la malaria y de la parasitosis, porque hay parásitos que hacen que tú pierdas sangre y otros que se alimentan de la sangre. Claro. Entonces no solamente es, anemia, 2 más 2 es 4, tienes anemia, dale alimentos con hierro, dale un suplemento. Tienes anemia, hay que evitar las parasitosis, para eso es, entre otras cosas, lávate las manos, consume alimentos con hierro, aprovecha los alimentos fortificados con hierro, que son parte de las estrategias de salud pública. A eso iba, ¿no que en todo caso la salud pública tiene que, sobre todo en las zonas donde se ha focalizado el problema, saber contener esto para hacer un tratamiento, ¿no? Porque de nada vale ya, toma, como tú dices, si no hay que hacer el tratamiento. Porque además, por ejemplo, parte de esas estrategias fue por ley, por norma, nosotros tenemos que enriquecer las harinas de trigo con hierro. Tampoco es wow lo que tiene de hierro, pero digamos, vamos sumando y vamos haciendo un todo. Además, no solamente es conocer qué alimentos tienen hierro, sino aprovechar que básicamente el de origen animal es el que el cuerpo utiliza mucho mejor. Es ese fisiológico, es ese que nosotros llamamos de alta biodisponibilidad. Como por ejemplo. ¿Cuáles son esos alimentos? La vedette es la sangrecita. La sangrecita es un alimento de verdad que... Además tú puedes hacer brownies de sangrecita. He escuchado que hay mousse de sangrecita. Claro, hay mousse, pero brownie de sangrecita. Yo la tenía salada con hierbabuena y papa. No, por eso te digo, es que ahí viene el tema. ¿Por qué? Por eso que los chefs son nuestros mejores amigos, son los creativos. Bueno, porque el problema viene porque dice, bueno, y después de la hierbabuena, la papita o un domingo con tu sangrecita, ¿cómo la como? O en morcilla, ¿no es cierto? Puedes hacer brownies con sangrecita y no, tú ni siquiera te das cuenta que la estás comiendo. Tú dices, qué rico chocolatito. La primera reacción que uno tiene es... Sí, en este momento, por favor. Pero la primera reacción que uno puede tener es de distancia, ¿no? Claro, es más, una vez hicimos la prueba con madres en un taller, con madres en que les dimos el brownie delicioso, siempre cuidando el azúcar y toda esta parafernalia que sabemos, pero las madres ni siquiera se daban cuenta y cuando les dijimos, es sangrecita, plop con dorito todas, quiero la receta. ¿No lo sientes cuando...? No se siente, no tiene el sabor. ¿Ni un poquito? Nada, de verdad, porque además es tan delicioso y el azúcar en polvo y todo el recuteco. Y ya te baraja un poco el... Claro. Mantequilla, chocolate, harina, levadura, azúcar, vainilla, sangrecita y huevos. Claro. ¿La sangrecita qué sustituye? No, acompaña, suma. ¿Y no le cambia el sabor? No le cambia el sabor, porque además, si tú usas un buen chocolate, 55% de cacao mínimo, entonces estamos dándole... Compra tu chocolate que ve el mercado libre. Claro, del colade. Sí, claro. A ti te gusta la repostería, ¿no? Sí, él sabe del red velvet, de todo eso, pero bueno. Entonces, vamos que la sangrecita es la vedette y no solamente es con hierbabuena y papitas sancochadas, sino en miles de preparaciones. Esa es la receta milenaria, pues la de las abuelas. Claro, la morcillita, pero no, tú tienes variedad. Sangrecita de pollo. De pollo, la que encuentres en verdad, la más común es la de pollo. Entonces, ojo, que hay que limpiarla bien, etc. Tienes luego el típico hígado, el vaso,
¿no es cierto? Todo esto, esta parte de Las las vísceras, menudencias, claro, claro. las vísceras como hígado y vaso, pero tienes además pues las carnes rojas, todo lo que sea pues carne de res, tienes en el cerdo también hierro, en el pescado en la parte más oscura tienes el O sea, hierro. solución, métete full proteína, métete full carne, métete... Básicamente está en estos alimentos, ¿no es cierto? Pero además pasamos al hierro de origen vegetal. Y es lo que ustedes tienen ahí, ¿no es cierto? Lentejitas, frijoles, un poquito de quinoa. Bueno. Pero la naturaleza es sabia. ¿Y por qué está ahí la naranja? Porque la naturaleza nos enseñó, yo Parecen recuerdo... mandarinas. Exacto, perdón, mandarinas. Yo recuerdo mucho cuando llevé fisiología, mi profesor, cuando la historia era en blanco y negro, que mi profesor dijo, la gente y el pueblo sabe lo que hace y lo que dice. Porque el hierro que está en todos los alimentos de origen vegetal, tú siempre lo acompañas, una lentejita con tu cebolla, tu tomate y tu limoncito. Juguito de limón. Ajá. La vitamina C del jugo de limón, de la papaya, del tomate, de la naranja, de la mandarina, hace que el hierro que está en una forma no tan utilizable en el origen vegetal se convierta a una forma más utilizable. Qué maravilla, No al nivel de las carnes o sangrecita, pero sí colabora y suma. Tienes lo siguiente que les dije, alimentos fortificados con hierro, que eso también va a sumar. Tú tienes una cosa, por ejemplo, es que tú tomes un suplemento y otra cosa que son grandes cantidades y otra cosa son estos pocos que se van agregando a los alimentos y que suman y que también son parte de las estrategias de política. Pero eso, digamos, pública. más de tema de prevención, ¿no? Porque si quieres No, levantar de inclusive, golpe el hierro ahí que es... necesitas suplemento. Ya. O sea, Claro. cuando tú ya tienes, digamos, una anemia leve, no es pues con lentejitas sancochada que lo vas a Claro. nosotros a levantar, ¿no? Pero yo he escuchado algunas veces que dicen, ya bueno, si ya comiste la lenteja, si tienes un plato lentejas, pues ya no les pongas carne, porque es suficiente. Eso para los adultos, o sea, la mezcla de vegetales, perdón, la mezcla de lentejas o menestras con cereales, que puede ser arroz, trigo, etcétera, esas mezclas son muy buenas para adultos, porque haces también una buena mezcla de proteínas vegetales, pero es una buena mezcla. Y dado por la FAO, ¿no es cierto? Recomendado por la FAO. Pero en el niño, dadas las necesidades de los niños proteicas, de zinc, etcétera, de vitaminas, B12, la anemia también viene acompañada de deficiencias de ácido fólico y B12 muchas veces. Entonces, al niño no le puedes dar solamente menestras O sea, no con hay arroz. nada más rico, entonces, Con su para huevito frito o con, arroz, con su lentejas carnecita. y la ensalada. Claro, y su carnecita siempre para los niños Para por los niños, temas de carnecita. zinc, aumentar más el ¿Y qué más has hierro, traído aquí? etcétera. Hay quinoa, la quinoa sabemos que Sí. también Sí, riquísima. tiene hierro. La vedette de estos tiempos. La vedette ¿no? de estos tiempos. Aunque que está un poquito carísima. cara. Sí, Está la un poquito verdad, es cara, una ¿no? pena. Pero ¿Y lo que se trae de la lenteja, qué cosa es? Frejolitos, los frejolitos que tú tienes de colores, de distintos colores. Tienes el frejol canario, el rojo, el Cualquiera. verde. Todos los frejoles ¿O hay tienen uno que tiene más? algún nivel importante de hierro, digamos dentro de lo mismo. ¿Los más Ahora, oscuros, quizá? los más oscuros tienen un poquito más, es verdad, por eso la lenteja. Ahora, Bueno, y a las mamis que googleen un poco sobre estas recetas, porque Claro. están en la web, las recetas con la sangrecita. Ahora, ¿por qué no permitir la anemia en niños? Porque aquí ya entramos a la parte más complicada. El niño tiene un problema con su desarrollo cognitivo. Eso implica que va a tener menor aprendizaje y en sus temas educativos. Esto va a llevar a la larga a menor productividad y esto va a significar que económicamente sea una persona que no aporte y que le cueste al Estado muchísimo. Los niños pueden perder memoria, pueden disminuir el aprendizaje y cuando tú les repones el hierro, pueden mejorar la memoria, pero no la capacidad de aprender cosas nuevas. Por lo tanto, el coeficiente intelectual puede disminuir hasta 5 o 6 puntos cuando la anemia es en periodos tempranos, como los 3 primeros años de vida. Por qué eso es que no hay mejor que darle lo tregua. que has dicho es un llamado de atención al Estado, al gobierno, para que ponga énfasis y mejore urgentemente las cifras de anemia que de un tiempo a esta parte se han empeorado, siendo un país con cifras prósperas y con una economía boyante, ¿no? Gracias, Milagros, por estar aquí. No, yo feliz. Y esto no es una crítica, sino es una ayuda. O sea, no nos sintamos contentos porque las madres de Juntos ahora ahorran la plata. Necesitan esa plata para invertirla en buena comida. Y de eso se trata. Porque si no, nosotros no aprovechamos la niñez, nosotros estamos hipotecando el futuro de ellos y de un país. Y eso nos va a costar caro. Gracias, Milagros. Gracias, Vamos a la Milagros. pausa.